Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es María del Pilar Quevedo y el día de hoy estaré acompañándolas en este espacio en el que hablaremos sobre narrativas de jóvenes y docentes en la verdad y la paz. Nos acompañan el día de hoy Esther Polo, Luisa Galindo y Viviana Gutiérrez, quienes nos van a estar contando sobre su experiencia en Educapaz, Paz a lo Joven y Verdades que Sanan. Así pues, quiero darle la bienvenida a nuestras compañeras y quiero cederle la palabra en este momento para que se presenten, nos cuenten un poco sobre lo que ha sido su experiencia y pues demos inicio a este conversatorio. Esther, por favor, preséntate. Bueno, buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Esther Polo Zavala, soy de Montería, trabajo en Educapaz desde el 2019. Empecé allí en un proyecto que se llama Escuelas de Palabra. Bueno, ahora estoy un poco en otro rol. Soy de una comunidad de mujeres del Valle Encantado en Córdoba, mujeres que luchan por la tierra y el territorio. Entonces, contenta de estar acá. Muchas gracias, Esther. Bueno, Luisa, cuéntanos tú un poco más sobre ti, por favor. Muy buenos días, también un gusto estar en este espacio. Hago parte del equipo de la Fundación desde hace un poco más de 15 años, acompañando diferentes etapas de lo que realizamos en pedagogías de perdón, de cuidado y de reconciliación. Y en este momento acompañando el proyecto Paz a lo Joven, con un equipo de profesionales también que hacen parte de la Fundación, que nos ha brindado una experiencia maravillosa que más adelante les contaré. En mi formación soy psicóloga, tengo estudios de paz y conflictos y muy interesada, por supuesto, en las formas en que podemos seguir construyendo paz en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luisa. Ahora le cedo la palabra a Viviana. Muy buenos días a las compañeros, muy buenos días a todas y todos que nos están escuchando y viendo. Mi nombre es Viviana Gutiérrez, como bien lo dices, soy trabajadora social, tengo una maestría en Derechos Humanos y bueno, toda mi vida profesional he estado encaminada en procesos comunitarios y también desde la investigación y la academia acerca de la construcción de la paz en el país. Desde el 2017 tengo la oportunidad de estar trabajando con la Fundación para la Reconciliación en distintos proyectos y en el marco específicamente de la implementación de los acuerdos de paz he podido acompañar 3 proyectos desde diferentes roles para la Comisión de la Verdad. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir mis experiencias en campo. Qué gusto es para nosotros poder compartir con todas ustedes este espacio. Bueno, Esther, yo quisiera que por favor nos contaras cómo ha sido la experiencia de todo el trabajo en Educapaz. Bueno, como les contaba cuando me presenté, en el 2019 empecé a trabajar en este proyecto que se llama Escuelas de Palabra. Una iniciativa pues para apoyar el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Este proyecto se desarrolló, el piloto, en la región Caribe e insular, y estuvimos un año, todo el 2019, como ese calendario escolar, acompañando 33 escuelas de la región Caribe e insular, porque teníamos un colegio en San Andrés y otro en Providencia. Digamos, la herramienta de trabajo o digamos la base de este proyecto es una metodología que se llama el mosaico metodológico. Este mosaico tiene 5 caminos o 5 formas de explorar o reflexionar acerca de la verdad, ¿no? El eje central de este proyecto es promover el valor de la verdad como bien público. Y entonces este mosaico, estos 5 caminos, le llamábamos como las 5 formas de llegar, no a Roma, pero sí a la verdad. Buscábamos que al menos en 4 de los 5 caminos las escuelas pudieran tener la posibilidad de hacer un ejercicio de esclarecimiento sobre algún problema, alguna situación que no necesariamente estaba ligada con la guerra en Colombia, y que estas escuelas tuvieran la posibilidad de hacer un ejercicio o una réplica de pequeña escala de lo que la Comisión de la Verdad tenía por mandato, ¿no? Entonces, cruzando estos objetivos, estos grandes 4 objetivos que tiene la Comisión, con esta metodología, más, digamos, una metodología que tenía trabajada el padre Leonel Narváez de la Fundación para la Reconciliación, precisamente. En su momento él le llamó la lógica de las 3 S, ahora son 4, la lógica de las verdades. Entonces, cruzamos esto, más las experiencias de maestros, maestras, líderes, lideresas en distintos territorios del país que inspiraron este mosaico. Digamos, para resumirles los caminos del mosaico, el camino 1 es sobre explorar una verdad sobre la convivencia escolar. El camino 2 es las verdades de los territorios, una verdad del territorio en la que está inmersa la escuela. El camino 3 es el único que no hace como un proceso de esclarecimiento, de investigación, y estaba más pensado para escuelas que quisieran de pronto encarnar ese papel de la comisión, aprenderse más la metodología, hacer un simulacro si se quiere. Y por eso no hacía como este énfasis en esclarecer un conflicto. El camino 4, que se llama los puentes entre la memoria y el derecho a la verdad, para explorar un hecho, ahí sí, del conflicto armado, y poder examinar entonces esos registros de la memoria y cómo se conectan o qué conexiones hay entre la memoria, el derecho a la verdad, cuál es el lugar de la memoria en el esclarecimiento. Y el camino 5, que se llama la escuela como sujeto colectivo en el conflicto armado y la construcción de la paz, está pensado para escuelas que han vivido directamente la guerra, sus horrores, pero que también han hecho resistencia a ese conflicto y que tienen cosas por contar. Entonces, eso fue lo que hicimos, resumidamente. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, Luisa, entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido esa experiencia con el programa de Paz a lo Joven y qué relación tienen estas cosas con los proyectos del mandato de la comisión? Pues el proyecto Paz a lo Joven ha significado una gran oportunidad para la Fundación de continuar apoyando el legado y también generar un mejor ambiente para la recepción del informe final. Ha sido un reto muy interesante porque el trabajo ha estado orientado hacia la posibilidad de sensibilizar jóvenes, hombres, mujeres que hacen parte del contexto universitario y que por múltiples circunstancias se sienten un tanto ajenos a estos procesos de construcción de paz e incluso no conocen el sentido y la importancia que tiene el contar con una comisión de la verdad en un momento histórico como en el que estamos actualmente en Colombia. Así que ha sido por eso una gran oportunidad para compartir con los jóvenes sus inquietudes, sus preguntas, pero también sus intereses con respecto a las formas de participar en esta construcción
de paz, viéndoles como tomadores de decisión. Así que Pásalo Joven ha abierto una oportunidad para nuestra organización de consolidar una ruta de trabajo en pedagogías de perdón y reconciliación con la apuesta del fortalecimiento del legado y del mandato de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias, Luisa. Bueno, y ahora cuéntanos tú, Viviana, en verdad que sanan, ¿cuál ha sido esa experiencia y cómo está relacionada puntualmente con la Comisión de la Verdad? Bueno, el proyecto de Verdades que Sanan arranca con el inicio de la comisión, con el inicio de su desarrollo en octubre del 2018 y la comisión arranca el 18 de noviembre del 2018. Entonces, digamos que fuimos uno de los primeros proyectos en apoyo al cumplimiento del mandato de la comisión, específicamente desde el objetivo de convivencia, ya que el propósito de este proyecto era preparar a la población del Magdalena Medio para lo que en su momento la comisión llamaría los encuentros por la verdad, es decir, en un país donde el conflicto armado ha desestructurado los lazos y las dinámicas de confianza, cómo hacer para que diferentes actores que emergieron en medio del conflicto armado, tanto víctimas como responsables de hechos victimizantes, observadores, víctimas indirectas, bueno, diferentes grupos poblacionales que estuvieron en medio del conflicto armado pudiesen sentarse a tener espacios para conocer la verdad sobre no solo qué nos pasó, sino por qué nos pasó, o sea, como lo dice el padre Francisco de Rú, por qué nos matamos como nos matamos. Entonces, en ese marco, la comisión tenía claro que iban a realizar encuentros por la verdad para generar espacios conversacionales muy profundos desde allí. Y es ahí cuando llega Verdades que Sanan a generar unas pautas pedagógicas alrededor de 4 ejes temáticos, como lo fueron perdón, memoria transformativa, prácticas restaurativas y comunicación apreciativa. En su momento como fundación consideramos que estos eran ejes temáticos que iban a ser trascendentales para que las personas tuvieran unos mínimos en términos de condiciones socioemocionales para sentarse a hablar con ese otro, incluso con ese otro que me fracturó la vida. Y ese es un gran reto que en ese momento teníamos como país, generar estas apuestas de volver a lo que uno llama se estructuró el tejido social, entonces volver a recomponer ese tejido social para la Comisión de la Verdad desde el objetivo de convivencia y con estos ejes temáticos. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, ahora me gustaría que nos contaran qué significa para ustedes el trabajo de construcción de narrativas de la verdad con los jóvenes y las jóvenes en territorio. Podemos comenzar contigo, Esther. Bueno, siento que este proyecto, esta iniciativa de escuelas de palabra, que me dio a mí en particular la posibilidad de recorrer varios lugares del Caribe, desde el sur de Córdoba, Montes de María, Cartagena, bueno, en estas distintas escuelas toparme con jóvenes, con maestros, con maestras, sabiendo además que, bueno, no todo el mundo iba a reflexionar sobre la verdad del conflicto, ¿no? Claro, en Montes de María uno se encuentra que la gente, incluso la gente joven, tiene ganas de contar lo que ha pasado, tiene muchas ganas de hacer memoria, lo vienen haciendo hace rato. Entonces, ellos encuentran distintos formatos de contar lo que ha pasado y eso ha sido como de las cosas más interesantes o más importantes que me han pasado. Entonces, a mí y creo que para el proceso. En otros lugares me encuentro con jóvenes que de pronto al principio no sienten que ni la Comisión de la Verdad, ni lo que está pasando, ni lo que implicó el acuerdo de paz o lo que implica, tiene que ver con ellos y ellas. Pareciera que sí, que esa parte de lo que ha significado la búsqueda de la paz
no tuviera una conexión con estos chicos y chicas en algunos lugares. Y luego uno empieza como a escudriñar y a hablar de esto, y resulta que luego los mismos estudiantes te dicen como, ¿por qué se está embolatando la paz ahora? ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, ¿Por qué este es el país que nos ha tocado y que nos está tocando en este momento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estas negociaciones no han... sí, están estas instituciones, pero ¿por qué tenemos esta realidad todavía, ¿no? Entonces, eso me ha parecido como lo más interesante, que te encuentras al principio gente que parece como no sé nada de la comisión, no sé qué son esas instituciones, nunca leí el acuerdo de paz, tengo solamente como lo que salía de los memes de la campaña del plebiscito por la paz, pero no sé nada más, ¿no? Entonces, y que luego esos mismos estudiantes te digan, mira, ahora entiendo que hemos heredado un país en guerra y que las acciones que se están haciendo no son lo suficientes. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Todavía no tenemos la cédula, pero definitivamente eh, está claro que las juventudes tenemos que entrar y que hacer parte de esta reflexión. Y creo que lo del paro es una, lo del paro da cuenta un poco de eso, ¿no? Los jóvenes quieren irrumpir en este espacio y precisamente es porque se han dado cuenta que han legado un país violento. Entonces, eso es como lo que más me ha parecido clave de este proceso, de este trabajo. Muchas gracias, Esther. Ahora, Luisa. Pues el proyecto Pásalo Joven, en términos de lo que implica la construcción de narrativas de la verdad con los jóvenes, ha permitido generar unos espacios de encuentro intencionados que se han vuelto pretexto para el encuentro, pretexto para conversar, pretexto para volver a encontrarse con otros. Tenemos una coyuntura muy particular en este momento que acompaña este proceso de construcción de verdad. Por un lado, todo el tema que ha significado el distanciamiento social por cuestiones de pandemia ha generado un cambio en las formas de relacionamiento. Y esto, sumado a la coyuntura de este año, esta coyuntura sociopolítica que ha sido tan interesante, tan convulsa también, con tanta participación de jóvenes, pero muy movilizadora en términos de los fundamentos, de las preguntas que también empiezan a circular en los jóvenes con respecto a qué significa ser ciudadano, ser ciudadana, qué significa ser universitario y esto cómo interpela también la apuesta, la participación y lo que como joven, como hombre, como mujer, tengo que decir respecto de la verdad y la construcción de la verdad. Yo creo que proyectos como estos abren oportunidades para encontrarnos y repensar con otros qué significa esto en el territorio, que también ha sido una experiencia muy significativa en esta propuesta que estamos desarrollando. Es una propuesta corta para las intencionalidades que tenemos y estamos seguras de lo que se ha despertado en las 5 macroregiones en las que se realiza el proyecto, que ha sido muy interesante en ese sentido, el despertar y el reencuentro de los jóvenes para actualizar sus propias iniciativas sobre la forma de construir país. Hay una narrativa muy interesante articulada al territorio, a la reivindicación del cuerpo como territorio de paz, a la necesidad de mostrar la fuerza y la potencia que tienen los jóvenes en la construcción de país y en la forma en que se avisora una alternativa de vida, no para el 20 años, 15 años, sino ya para el inmediato futuro. La forma en que el proyecto también se ha articulado con iniciativas impulsadas por los jóvenes ha permitido reconocer la fuerza de la movilización social y política que tenemos en este momento. Las dinámicas de encuentro que pasan por la emoción, los afectos, la construcción de lazos de amistad, de lazos de confianza, que se van convirtiendo también en una forma
de rehacer la política y de rehacer lo político es supremamente interesante y da unos cambios muy, muy potentes, estructurales en las formas de participación de la juventud. También lo que nos llama mucho la atención es que esta forma de trabajo, de relacionamiento, de encuentro que tienen los jóvenes, se va transmitiendo entre los más jóvenes cada vez. Entonces, esta transmisión de los chicos de entre los 20 y 23 años está dinamizando también las formas de relacionamiento de los más jóvenes. Y proyectos que se aunan a estas iniciativas de escuelas de palabra, por ejemplo, de toda la dinámica que tiene Educapaz, hace también que haya un despertar en los jóvenes, en los más jóvenes del tejido social. Y esto pues se convierte en una fuerza importante para continuar en ese sentido con el legado, y yo creo que es uno de los elementos más interesantes que gracias a la coyuntura hemos podido destacar, y es la potencia de los jóvenes ahora más unidos, más articulados, en mayores conciertos, en mayores opciones de encuentro y con agendas muy interesantes a mediano y largo plazo, pensando en un país distinto. Muchísimas gracias, Luisa. Así es, entonces, pues, ¿cómo ha sido este impacto, Luisa, con los jóvenes y las jóvenes en territorio desde Verdades que Sanan? Gracias, Pili. Bueno, te cuento, en Verdades que Sanan, digamos que sucedió en un momento muy importante para un poco como medir los ánimos de cómo estaban los jóvenes frente a esas grandes expectativas que se tenía al inicio de la firma del acuerdo de paz y del inicio de la Comisión de la Verdad. Si bien la construcción de paz es todo un reto en el país, construir la paz desde la participación de los jóvenes es toda vez más. Y es toda vez más porque para los jóvenes, históricamente, ellos han sido en algunos casos víctimas directas del conflicto armado. Ellas no han sido víctimas directas del conflicto armado en algunos casos, entonces esto ha implicado que los jóvenes no se sientan ni como víctimas directas, pero también han escuchado a viva voz qué ha pasado en el conflicto, en algunos casos, reitero, ¿no? En otros, pues actualmente estamos viendo el conflicto armado, entonces los jóvenes también lo están viviendo. Pero a lo que voy es que evidentemente cuando uno hace reuniones de trabajo con víctimas frente a temas relacionados con el conflicto armado, pues siempre la mayor participación es adulta, entonces siempre ha sido un reto, y en el caso de Verdades que Sanan era un reto que los jóvenes se sintieran partícipes de este momento histórico de país, de construir la paz a través de la construcción de verdades, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, digamos que en ese momento no fue algo que tuviéramos a nivel comunitario de manera fluida, sino que fue un ejercicio de diálogo, de acercamiento y de reconocimiento, de invitar a los jóvenes y de que ellos se sientan parte de este momento histórico del país. Digamos que en ese sentido no teníamos el trabajo hecho, sino teníamos todo un terreno por construir, y los jóvenes han sido muy receptivos a esa necesidad y tienen muy claro que ellos ellos son parte fundamental del país que se está construyendo, porque pues en últimas es en el país donde ellos son un elemento fundamental en los futuros años para la construcción de la paz, que ellos son ese legado y ellos son ese mensaje de lo que están dejando acá sus familias, sus padres que han sido los pioneros de las iniciativas de paz en el país. Entonces ellos son conscientes de ese
compromiso y que tienen de ser legado, pero también hay que ser, y bueno, ahí ya no es una recomendación, pero es un ejercicio que hemos venido haciendo en la construcción de verdades, no es un ejercicio hecho con los jóvenes, es un ejercicio que se camina paso a paso, y por eso ellos son conscientes que en ese sentido hay que generar más espacios para los jóvenes, ¿no? A veces los espacios no están tan claros, no están tan intencionados, y hay que generar apuestas más intencionales frente a que los jóvenes se sientan partícipes y tengan espacios para poner su voz allí en los escenarios de construcción de paz, y en este caso Muchas gracias, Viviana. Demasiado importante todo el trabajo que se ha venido realizando con nuestros jóvenes. Ahora bien, quisiera preguntarles cuál ha sido y cuáles han sido las dificultades más grandes que han vivido a lo largo del proceso. Te cedo la palabra, Esther. Bueno, yo creo que sin duda es un reto hablar de estos temas en ciertos territorios de este país, ¿no? No, particularmente me asombró que escuelas del sur de Córdoba, donde la guerra no se ha ido, sino que después de la firma del acuerdo de paz se ha instalado con más fuerza, y las escuelas tomaran la decisión de hacer esta reflexión, sobre todo en el marco del Camino 5, que explora específicamente cómo la escuela ha afrontado el conflicto armado, ¿no? Entonces, sí, unas comunidades muy valientes, pero sabíamos de antemano que estas reflexiones podían generar incomodidades de varios tipos, porque no es fácil hablar de las heridas de la guerra cuando no son cicatrices, sino heridas sangrantes, abiertas, que es responsabilidad también nuestra no ir a escarbar y a echarle sal a la herida, ¿no? Sino precisamente cómo acompañamos con esta reflexión, cómo vamos paso a paso llevando el proceso, acompañando sin que, digamos, eso le quite de ninguna manera el protagonismo a la gente. Es escuelas de palabra, la palabra la tienen las escuelas, y entonces eso fue lo que nosotros quisimos promover. Entonces, siento que claro que había una preocupación en el equipo por no ir a generarle a la gente incomodidades que se salieran de control, puesto que las incomodidades siempre se iban a generar, ¿no? Y que es parte del estar vivo y de ser vivo incomodarse. Incomodarse pedagógicamente, pero también incomodarse en el sentido del recordar y de escudriñar el pasado, que no es nada sencillo, pues porque es un pasado que no termina de pasar, un pasado violento, un presente violento. Entonces eso, estos proyectos tienen esto de meterse con la vida escolar, de interrumpir, bueno, no buscamos interrumpir los procesos escolares, pero en definitiva uno sí se le está robando el tiempo a la gente, puesto que eso no está en el currículo. Ojalá estuviera, es lo que más quisiéramos. Pero entonces tenemos que lidiar ahí como con los tiempos de maestros, de estudiantes, robárnosles ese tiempito. Sabemos que, claro, que eso tiene unas implicaciones en la escuela. Eso de alguna manera pues pone ciertos desafíos también en lo que todo proyecto tiene un cronograma, tiene una agenda, y eso pues de alguna manera lo pone a uno como también a patinar un poco, pero bueno, es parte del proceso. Pero sí, digamos que lidiar como con los tiempos, sabiendo que este es un proceso extracurricular, ciertos territorios muy afectados todavía por la guerra, todo eso suma a los retos que es hacer este ejercicio, acompañar bien, no ir a hacer acción con daño. Bueno, todo esto es parte de los retos, pero a mi modo de ver creo que tenemos un buen balance. Qué bueno escuchar eso, Esther. Bueno, Luisa, cuéntanos tú cómo ha sido la experiencia. Bueno, hemos también afrontado diferentes circunstancias que hoy las podemos ver no como una dificultad, sino justamente como eso, como un reto.
El contexto y la coyuntura también nos pone de frente circunstancias estructurales que mantenían al margen a los jóvenes de los espacios de participación y de acción política y ciudadana. De una parte, en el marco del proyecto, hemos desafiado la mirada adultocéntrica sobre la participación de los jóvenes. Discursos como la efervescencia del momento, esperar un poco que los jóvenes se aplaquen, como que se les pase la emocionalidad y ver hasta dónde les llega el impulso, han sido algunos de los comentarios que hemos recibido, no por parte de los integrantes del proyecto, sino por otros que están cercanos y que de alguna manera también miran con cierta distancia todo este despertar, toda esta confluencia de juventudes en diferentes lugares del país. Por un lado, entonces ese discurso adultocéntrico que pide que los jóvenes se alineen con unas maneras de pensar cuando los jóvenes están creando sus propias formas de expresión, de comunicación, también de potenciación de los otros lenguajes artísticos, ha sido un reto. Por parte también de los jóvenes y de los mismos, y entre los pares, entre los chicos y chicas de las universidades, también hay una mirada que se está como descubriendo, ¿no? En términos de lo que ha sido resultado de la estigmatización sobre el movimiento juvenil, que aparentemente había desaparecido en el país, y el temor que a veces despierta esta movilización juvenil de carácter estudiantil universitario, porque hay estigmatización en el grupo o en el sector de los universitarios de lo público, ¿no? Entonces ya vienen a tirar piedras, ya vienen a romper, ya vienen a acabar, y esto ha sido también muy fuerte para buscar espacios de reivindicación distintos de lo que es la expresión juvenil y también lo que está detrás, que es muy importante de esa expresión, y es todo el sentido de reivindicación de derechos y de cambio social que se está solicitando. Así que esto ha sido uno de los mayores desafíos de cómo romper con esa estigmatización social, con esa estigmatización entre los mismos pares, para que se fortalezcan esas otras maneras de expresar, de comunicar y también de exigir lo que es justo y pues por supuesto lo que ya conocemos y podemos notar en un contexto de cambio y de transición como en el que estamos, que permitiría unos mejores ambientes para mantener y continuar con esa construcción de paz. Y el último desafío también es la manera en que esto puede tener un mayor aliento, es decir, juega mucho también la expresión de las violencias en los territorios. Entonces, este miedo con respecto a lo que implica ser visible hace también que la fuerza del movimiento juvenil sea opacado por lo que ocurre también en términos de señalamiento, de silenciamiento, de persecución y también de desaparición, que no es un secreto en lo que implica el movimiento juvenil. Entonces, expresiones distintas que además nos permitan en el espacio de los jóvenes visibilizar sus demandas, sus intenciones, sus intereses, lidiando a la vez con una forma de reorganizar el movimiento juvenil y que sea protector, es uno de los retos mayores. Los docentes, los tutores que acompañan los procesos están enfrentándose también a esas formas distintas de acompañar y también se están descubriendo nuevos roles. Entonces, este momento coyuntural ha implicado una manera distinta de acompañarnos desde nuestros propios roles y lugares, porque eso también atraviesa a los profesionales que acompañamos procesos como estos, para redescubrir las formas que nos garantizan que este cambio social pueda trascender, pueda seguir inspirando, pero también siga siendo acompañado con unas nuevas lógicas de construcción entre todos, que no sigan siendo el forzar a mantener la estabilidad deseada, sino a movernos para generar la nueva manera de crear y co-crear con otros. Creo que eso es de los mayores retos que hemos enfrentado en el desarrollo del proyecto. Bastante desafiante, Luisa. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Ahora, Viviana, ¿qué tendrías para decir respecto a estos
estas dificultades, estos retos a los que se ven enfrentados? Bueno, pues creo que uno de los mayores retos en su momento fue cuando entró este proyecto, entraba también la Comisión de la Verdad. Entonces en los territorios se conocía muy poco sobre qué era la Comisión de la Verdad. Entonces generaba como una sensación de sospecha. Su acercamiento territorial de las poblaciones era como de observador no participante, como de estar observándonos sin todavía darnos la posibilidad de construir con nosotros hasta que nos ganáramos la confianza, porque evidentemente es una entidad del Estado y las personas fueron caminando paso a paso y la comisión también en esa construcción de confianza y en permitir mostrar la cara territorial que tenía la Comisión de la Verdad. Entonces, digamos que en un primer momento fue un trabajo a dos manos entre la Fundación para la Reconciliación con el proyecto y la Comisión de la Verdad, con dar a conocer su mandato y generar acciones que implicaran confianza e implicaran iniciativa por parte de las comunidades para trabajar con la comisión. Entonces, digamos que en ese primer momento fue un gran reto, porque cuando entramos en la Comisión de la Verdad había muchas preguntas, ¿no? Más que interés de entrar de a trabajar con nosotros, eran preguntas necesarias, preguntas vitales, trascendentes para que las personas se sintieran en lo que llamamos en la Fundación un ambiente seguro para decidir trabajar con la Comisión de la Verdad. Entonces, en ese primer momento fue uno de los retos. Y otro reto es que hablar de la verdad, así sea en el 2015, en el 2018, en el 2021, siempre será un gran reto, porque pues la verdad tiene muchos derroteros y pues en mi trabajo acompañando proyectos para el cumplimiento del mandato de la Comisión de la Verdad, he identificado tres. Hay más, pero tres de los más significativos en mi análisis, y es el miedo, el silenciamiento y la desconfianza. Entonces, cuando uno entra a invitar a las poblaciones a construir narrativas de verdades plurales y diversas, pues las personas, por una de las consecuencias y de lo que desestructura el tejido social, el conflicto armado, es la posibilidad de volver a mirar al otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo sentarnos si ya no sabemos cómo sentarnos y cómo mirarnos a la cara los unos a los otros? ¿Sí? Y en ese contexto la desconfianza y también el silenciamiento ya sea como mecanismo de poder dentro del conflicto armado, como mecanismo de intimidación o como estrategia de supervivencia, pero el silenciamiento siempre ha sido una acción que ha estado ahí en medio, dentro del conflicto armado. Y también pues el miedo, ¿no? El miedo frente a lo que yo diga, el miedo frente a quien está escuchando lo que yo estoy diciendo y qué va a pasar con esa verdad. Entonces creo que esos eran elementos con los que tuvimos que generar toda una apuesta de trabajo pedagógico. Por eso la comisión desde sus inicios ha tenido muy claro que la construcción de verdades no tiene otro camino que el pedagógico, porque esto no es informativo, esto no sucede de otra manera, sino conversándolo y construyéndolo de manera con las comunidades y también con la misma entidad y con sus aliados, en el caso de la Comisión de la Verdad. Entonces, ese fue disminuir, porque uno no puede decir que se quitan, y menos en un país donde permanece el conflicto armado, pero generar unos mínimos de condiciones en medio del silenciamiento, el miedo y la desconfianza, pero por lo menos bajar a esos niveles de esos tres elementos para poder generar condiciones para que la gente no sintiera que el proceso le fuera amenazante, porque podía ser así, o sea, poner la verdad en la boca de las personas, construyan verdades sobre lo que nos pasó y por qué nos pasó, y otros tipos de preguntas todas más trascendentales en el medio del conflicto armado, se deben generar unos mínimos de condiciones para que la gente pueda disminuir estos derroteros y que
y que poder hacer este tipo de procesos sea un ejercicio sanador y no un ejercicio de intimidación, porque hay una línea delgada a la hora de construir verdades. De la manera en cómo se hagan las cosas va a tener su efecto sanador, de lo contrario la verdad también puede ser muy contraproducente en la manera en cómo uno la interactúe en las comunidades. Entonces, disminuir esos 3 derroteros fue también uno de nuestros grandes retos en su momento con Verdades que Sanan. Muchas gracias, Viviana. Pues sin lugar a dudas, todos los programas se han visto enfrentados a una serie de retos que lo que han hecho es fortalecer igual todo el proceso de alguna u otra manera cada vez que los han ido superando. Me parece importante que en este momento podamos resaltar cuáles han sido esos logros a lo largo del proceso y digamos, como cuáles ha sido como eso que se le ha quedado y que tiene en este momento cada una de las comunidades. No sé qué tienes, por ejemplo, para decir tú, Esther. Bueno, yo siempre he pensado que el logro más importante de Escuelas de Palabra es haber llevado esta reflexión del valor de la verdad como bien público a las escuelas, que la gente empezara a preguntarse acerca de eso, qué significa eso en la vida de la gente, en su vida cotidiana, en los procesos escolares, pero también en los conflictos que tienen allí en el territorio, en la escuela misma. ¿Qué ha significado reflexionar acerca de la verdad de la guerra? ¿Qué ha pasado y qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con los sujetos que están allí? ¿Eso cómo los ha afectado? ¿Quiénes, como dice el objetivo de la comisión, quiénes deben reconocer responsabilidades y qué se puede hacer para transformar esas situaciones de conflicto? Realmente en el ejercicio que hicieron estas escuelas, me ha parecido muy importante que decididamente estas comunidades hayan dicho, sí, mira, aquí hay unas situaciones que no podemos ignorar, que no podemos relativizar, y que tenemos que generar transformaciones aquí en la comunidad, en lo cotidiano, cosas que permitan precisamente que la gente pueda darle la vuelta a las situaciones conflictivas, ¿no? Y ese darle la vuelta eh, pasa porque uno también reconozca las responsabilidades, sobre todo cuando estamos en el camino 1, que es un conflicto escolar, de la convivencia escolar. ¿De qué manera, por ejemplo, podemos plantear la justicia restaurativa? Somos, digamos, somos parte del conglomerado mundial, digo yo, que piensa que la justicia retributiva eh, es la única que resuelve los conflictos. Vemos cómo está tan instalada en nosotros que se ejerce de múltiples formas y la escuela no es, digamos, no es la excepción a eso, ¿no? Entonces, cuando les hablamos de esto y de lo que implica lo restaurativo, de lo que implica cuando uno es ofensor o cuando uno es víctima de un agravio, de esto ¿qué entraña esto, ¿no? Claro, porque estamos en el ejercicio de vernos a la cara y de vernos en el espejo de lo que somos. Y vernos en el espejo de lo que somos pasa por entender que podemos ser víctimas, pero podemos ser victimarios también. ¿Sí? Tenemos el poder de lastimar, de hacer daño. Y eso de alguna manera nos va permitiendo ir viendo esos matices que hay, porque la guerra no es a blanco y negro. Muchos de los que entran a la guerra entran porque son víctimas, entran porque son como empujados, reclutados forzadamente. Bueno, ahí hay muchas cosas. No hay solo A y B, hay muchos matices que ver ahí, y de la misma manera ocurre con otro tipo de conflictos. Y entonces que las escuelas y que las comunidades hayan dado la tarea de en serio pensar esto y tratar de generar transformaciones y decir, creo que es importante que se hable de la verdad en el aula,
que esto se tome el currículo, que esto trascienda, que no nos quedemos solamente los equipos dinamizadores con esta discusión, que la escuela se dé la pelea, que en la escuela nos unamos a la conmemoración del día por la memoria y solidaridad con las víctimas, que hagamos alianzas con otros actores, que nos pensemos cómo podemos llevar esto a los barrios, a otras escuelas, semilleros de investigación. Bueno, esto ha sido para mí lo más importante, los logros más importantes. Muchísimas gracias, Esther. Ahora tú, Luisi. Bueno, yo creo que nosotros hemos generado y recogido también una oportunidad interesante para el reencuentro en el contexto de lo que significa hoy esta llamada nueva normalidad, ¿no? Es el espacio también de volvernos a unir de maneras diferentes, con presencialidades diferentes, para dejarnos interpelar por lo que nos está cuestionando. Yo creo que también esta circunstancia de la pandemia nos permitió reconocernos de maneras diferentes porque hay otras formas de amenaza a la vida. La normatización del conflicto nos había llevado a generar una serie de estrategias para garantizar una estabilidad social y unas formas de participar. Pero cuando esto cambia, el reto de volvernos a encontrar interpela de manera significativa a los más jóvenes con respecto a su proyección y con respecto a sus sentidos de vida, incluso con respecto, en el caso de los universitarios, a volverle a encontrar el sentido a estudiar, hacerlo como lo están haciendo y a entender el valor social que tiene en su propia trayectoria y en la trayectoria compartida con otros. Yo creo que esa ha sido una de las cuestiones que se ha redescubierto, y en esa forma de redescubrirnos aparece también toda esta posibilidad de volver a llenar de sentido la experiencia de la colectividad y del compartir en la colectividad. Y yo creo que esa ha sido una de las oportunidades más interesantes que brinda un espacio pretexto como este, para volver a sentar las bases del diálogo, y del diálogo también con una característica como la que impulsa el mandato de la comisión y con la que queremos seguir trabajando en esta perspectiva social y política de transformación en nuestro país, y que tiene todo el sentido de construcción de paz, ¿no? Creo que ese es uno de los elementos más complejos que hemos descubierto, que hemos redescubierto a partir de la experiencia de los jóvenes, que interpela, por supuesto, el escenario institucional de la universidad y la pregunta por qué hacer con estas demandas que vienen de quienes le dan vida a una institución como la universitaria, y esto cómo se revierte para la propia vida del universitario, de la universitaria, con sus preguntas vitales, con sus preguntas del momento, pero también de cara a ese futuro. O sea que la complejidad es enorme en esta forma en la que estamos haciendo la vida posible, no desde la sobrevivencia, que es una cuestión también muy interesante de cambio en la juventud, y es que no la están haciendo desde el me toca, desde el debo, sino desde me lo merezco, desde lo quiero, desde lo construyo, con unos sentidos distintos, que es una de las cuestiones que a los mayores en estos contextos genera también mucha más tensión, ¿no? Y es, tengo un mundo de sueños y tengo una cantidad de anhelos y tengo muchas personas a mi alrededor que creen también en que esto es posible, pero hay una barrera en los mayores que me dicen, así no es, así no se puede, y este diálogo que se está tejiendo también interpela, por supuesto, estos aspectos de transformación colectiva. Por ahí vamos en estos retos que vamos encontrando. Qué importante, muchas gracias, Luisa. ¿Y tú, Viviana? Bueno, pues uno de los mayores logros que tuvo Verdades que Sanan en su momento también fue el darnos la oportunidad de materializar lo que la comisión ha llamado hacer de la verdad un bien público. Y esta ha sido una de las grandes premisas que ha tenido la comisión y uno de sus grandes
propósitos en cada uno de esos objetivos, ya sea de reconocimiento, de esclarecimiento, de convivencia, de no repetición. Y en nuestro contexto, pues allí en el Magdalena Medio fue permitir que encontrar otras posibilidades de construir verdades y de construir verdades desde la narrativa comunitaria. Y como lo decía Esther hace un momento, también nosotros en el marco de este proyecto tuvimos la oportunidad de trabajar sobre las lógicas de las verdades, y las lógicas de las verdades es una comprensión conceptual y metodológica muy generosa, porque nos permite dar cuenta que, pues, que la verdad no solamente se reduce a los móviles, a los hechos, a lo que sucedió, sino que la verdad tiene otros caminos y otros entramados de significados alrededor de construir verdades que nos sanan, de verdades que nos superan, de verdades que nos permiten otros marcos explicativos. Y en ese sentido, cuando las comunidades lo pudieron dialogar en los salones comunales, en las escuelas, en los salones de las escuelas, en los solares de las casas, allí fue cuando materializamos la verdad como un bien público. No la verdad jurídica en el marco de una justicia transicional, no la verdad institucional que solamente se encuentra en las oficinas de la unidad de víctimas, por poner un ejemplo, de diferentes entidades del Estado que trabajan por las víctimas, sino fue permitir que en escenarios cotidianos, íntimos, comunitarios, concretos, las víctimas tuvieran, no siempre tienen su voz, sino que tuvieran los escenarios para poner su voz allí y su experiencia de vida en el marco del conflicto armado. Y eso fue hacer verdad como bien público. Entonces, eso fue uno de los mayores logros. Y otro logro es que en el marco de este proyecto trabajamos con una metodología que se llama Círculo de Verdades. Y pues siempre quisimos invitar a diferentes actores, a víctimas, a responsables de hechos victimizantes, a personas que estuvieron presentes en el conflicto armado, pero como observadores, como por ejemplo el sacerdote, el pastor, el comandante de policía de la época, pero encontramos también a los jóvenes, a los niños en algunas acciones concretas, porque estos son espacios para personas de 16 años en adelante, por los temas que se trabajan allí, pero pasó algo particular, y fue que en estos escenarios como donde las personas se sentían confiadas de hablar, encontramos un nuevo actor y una nueva actora, y fue los familiares de los responsables de hechos victimizantes que pedían perdón a las víctimas participantes en estos espacios. Entonces esto fue profundamente significativo, porque si bien en algunos círculos de verdades no habían responsables de hechos victimizantes, sí habían familiares de ellos que por la grandeza del espacio y la grandeza que genera el lenguaje y el diálogo, las personas sintieron la oportunidad de extender su perdón, aunque no habían sido quien habían cometido el hecho victimizante de manera directa, sí se sentían responsables de poder sanar las relaciones y sanar la comunidad, extendiendo este perdón a las víctimas. Y fueron espacios profundamente interesantes, no solo por la espiritualidad que tiene un ejercicio de perdón, sino también por darnos cuenta de estos otros actores que están en medio de esta construir paz en este país, que también tienen unas iniciativas muy interesantes, y que sin duda nos damos cuenta que la posibilidad de sanarnos no pasa necesariamente por quien cometió directamente el hecho, sino también podemos hacer otros ejercicios de perdón, como en este caso los hicieron los familiares. Entonces creo que pues hay resultados similares como los que manifiestan mis compañeras, pero pues yo quisiera resaltar estos dos principalmente en el marco del proyecto de Verdades que Sanan. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, que nos agota el tiempo, y quiero agradecerles a ustedes por habernos permitido poder contar con ustedes en este espacio, por compartir cada una de sus experiencias. Y antes de cerrar, me gustaría que nos dejaran un mensaje para los jóvenes y para todos los espectadores. ¿Qué tienen ustedes para decir, y cuál sería ese mensaje que debemos transmitirle a nuestros jóvenes? ¿Qué tendrías para decir tú, Esther?
Bueno, yo como una niña que nació en medio de la guerra, que perdí a mi padre y a mi familia por estas cosas que hemos vivido en este país, por estos horrores. Quiero decirle a la juventud que sí, nos queda la esperanza. Sí, suena trillado y suena a frase ya de cajón, pero sí, realmente uno se aferra a estas cosas, como diría Sábato, la esperanza merece que luchemos por ella. Entonces sí, aparentemente no, uno no ve como unas salidas ahora en este país como tan fáciles y sencillas, pero entiendo las luchas que están liderando ahora las juventudes y eso de alguna manera a mí misma me da esperanza. Entonces, eso, no perderla. Muchas gracias. ¿Y tú, Luisi? Y yo creo que tengo dos cosas para contarle a los jóvenes. Por un lado, un profundo agradecimiento porque esté en contacto en estas circunstancias me ha permitido renovarme y por lo que estoy también muy agradecida, renovarme en esa intención de seguir construyendo y construyendo paz y también fortalecer el sentido de lo que vitalmente me ha permitido la vida poner en mi desarrollo profesional. Sabiendo que hay muchas personas que vamos por la misma senda, hay muchas personas que sentimos que a veces la esperanza se agota, como decía Esther, que a veces suena trillado, pero de verdad que en muchas ocasiones es lo que nos permite darnos cuenta de lo que implica movernos y continuar, no desfallecer. Y por otro, creo que hay una cuestión importantísima que tienen los jóvenes hoy y es esa posibilidad de reconocerse como seres transformadores, seres agentes de su propio cambio. Y para los universitarios, que es en particular como el escenario donde se está moviendo pasa lo joven, reconocerse también con esa potencia transformadora que tienen, porque son tomadores de decisión. Todos en las distintas etapas de la vida somos tomadores de decisión, pero en la etapa de la vida universitaria hay un elemento también fundamental de incidencia en el contexto de lo político, en el contexto de la política y de las capacidades que vamos fortaleciendo con nuevos discursos y nuevas palabras que nos ayudan a interlocutar con otros. Y creo que eso es un elemento fundamental que tiene este momento vital que se comparte. Así que pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Viviana, cerramos contigo. Gracias. Sí, no, pues como en la misma línea de lo que dicen mis compañeras, es un profundo agradecimiento como ciudadana y como una convencida de las causas sociales, un agradecimiento a la juventud del país por lo que está pasando en este momento. Gracias por esa movilización, gracias por por preguntarse, por confrontarse, por incomodarse, como inició Esther, este espacio de diálogo, porque en mi época estudiantil éramos más los apáticos y los que veíamos la realidad detrás de un televisor. Entonces no había este movimiento juvenil con estas necesidades de conversaciones políticas, con este sentido ciudadano que ustedes tienen hoy. Y eso muestra que estamos haciendo las cosas bien desde la academia, desde las organizaciones de base, desde los territorios, desde las familias. Estamos haciendo las cosas bien para que hoy ustedes se puedan sentir abocados en hacer preguntas y en incomodarse y en confrontar las injusticias sociales que nos tocan y que nos rozan la experiencia de vida a todas y todos. Entonces es un agradecimiento y es también unirme al sentimiento de Esther de mantener la esperanza, y la esperanza, como lo dice Alejandro Castillejo, como una mirada prospectiva, porque eso es la esperanza, es la capacidad de siempre ver la luz en el horizonte, que aunque a veces no sabemos ni por dónde estamos caminando, tenemos la convicción que estamos viendo la luz, y esas son las apuestas que uno siempre debe tener cuando decide caminar por estos temas de la construcción de paz en el país. Muchísimas gracias, Viviana, y una vez más le doy la gracia
a todos ustedes por haberse permitido este espacio, por, como mencionaba anteriormente, compartir sus experiencias, por lo que han realizado día a día por nuestros jóvenes, por nuestro país. También le doy las gracias a Filbo por la invitación a este espacio y a todos ustedes que nos están viendo y nos están acompañando. Me despido y una vez más un abrazo fraterno y hasta pronto. Un abrazo.